En una lápida de un cementerio está escrita la siguiente frase: detente ahora, forastero, al pasar. Como tú estás ahora, así también yo estuve. Y como yo estoy ahora, así también tú estarás. Así que prepárate para la muerte y sígueme. Y bueno, alguien vino vivazmente y grabó su respuesta a eso en la lápida y escribió ahí lo siguiente: no me alegraré simplemente con seguirte hasta que no sepa qué camino fuiste, ya sea para el fondo o para arriba. La gente a veces, ¿verdad?, viene y dice frases como esas. Y viene otra gente más viva y responde de una manera acertada. Y bueno, como bien sabemos, la muerte es algo que es seguro que nadie se escapa. No es una cuestión de si realmente sucederá, sino más bien de cuándo sucederá. Y para ello entonces Dios quiere que estemos listos. Listos para cuando nos toque el tiempo de dejar de existir terrenalmente, o estar listos también para enfrentarlo cuando algún ser querido pasa por ese momento. Nadie puede decir que eso es algo que ninguno de nosotros pasaremos. Eso es algo inevitable, ¿verdad? Y de una u otra manera entonces pasaremos por ahí. Así que vean, hermanos, que al tener que pasar por situaciones difíciles, Dios quiere que confiemos plenamente en Él y su palabra, porque solo Él es el que puede venir a dar un verdadero consuelo y fortaleza para seguir adelante. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros en esta tierra. Eso es algo que tenemos que tener presente siempre. Pero también tenemos que tener presente que es Él que nos permite pasar por situaciones difíciles, situaciones de dolor y angustia en ocasiones. Todo tiene su tiempo y su razón de ser, ¿verdad? Desde el punto de vista de Dios, aunque nosotros muchas veces no lo comprendemos. Vean, hermanos, que Dios nunca llega tarde en medio de nuestras aflicciones o situaciones difíciles. Muchas veces podemos llegar a pensar que Dios no contesta nuestras oraciones, o que Él no nos ayuda en esos momentos difíciles, o que inclusive nos ha abandonado porque no podemos ver la solución a nuestros problemas o angustias. Debemos de recordar que el Señor siempre se presentará en el momento preciso, hermanos, y lo hará cuando Él sabe que es el momento indicado. Él nunca llegará tarde o temprano. Él es ese Dios que está allí en el momento exacto. Él estará allí en la hora puntual, no a la hora que nosotros le propongamos, no en el momento que nosotros querramos, no en el momento que nosotros le chillemos o le lloremos o le exijamos. No, más bien será el momento que Él sabe que es el momento conveniente de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su tiempo divino. Amén. Es más, a veces cuando uno ni siquiera se acuerda de orar o de siquiera venir a pedirle, Él aún así en ocasiones va a venir y va a ayudarnos. No porque merezcamos eso o porque seamos dignos. No, Él nos ayuda mucho más, muchas veces, aún sin nosotros merecerlo, ¿verdad? Porque a decir verdad, ninguno de nosotros como seres humanos en realidad merecemos que Dios nos muestre tanta misericordia. Pero Él en su infinita gracia, en esa gracia y misericordia y amor, nos quiere extender su mano de ayuda y nos bendice con su presencia divina. Por tal motivo, cuando la vida nos trae momentos de angustia y momentos de situaciones difíciles, Dios quiere que tengamos presente que Él es el único que puede darnos consuelo, fortaleza y ayuda, porque Él es ese Dios que conforta y vivifica con su poder divino, hermanos, aún sin nosotros merecerlo. Dios quiere que sepamos que Él es nuestro pronto auxilio
en tiempos de angustia. Amén. Y ahora, teniendo eso en mente, vamos a ver esa verdad a través de su palabra. Y los invito a que tomen su Biblia, por favor, y vayamos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 17. Lucas 7, 11 al 17. Los invito a que nos pongamos de pie, los que estamos aquí en la iglesia presencial, cuando encuentren el pasaje. De igual manera, invito a los hermanos en línea que tomen su Biblia y nos acompañen en la lectura de este pasaje, por favor. Lucas 7, versículo 11 al 17. ¿Estamos todos allá? Amén. Dice así la palabra del Señor entonces. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esa es palabra del Señor. Amén. Y vamos a orar y a pedirle la dirección del Señor, su Espíritu Santo. Inclinemos nuestro rostro y acompáñenme, por favor. Señor Dios Padre Santo, en oración venimos humildemente delante de usted en este momento. Luego de haberle honrado y exaltado a través de las alabanzas, ya que usted es digno de ser exaltado y honrado, Padre. Le agradecemos por una nueva oportunidad que nos da para poder reunirnos hoy. Gracias por su infinito amor y misericordia. Gracias por la semana que ha pasado y por el regalo del aliento de vida, por la salud, por la provisión para nuestras necesidades cada día y por su divina protección sobre nuestras vidas, Padre. Queremos ahora encomendar en sus manos nuestro estudio de la palabra. Oramos para que nos hable a través de este pasaje. Gracias por su verdad y esa palabra eterna, ya que ella nos enseña, nos guía, nos redarguye y nos corrige. Nos trae también bendición y nos ayuda a ver su poder inmenso. Doy gracias por todos los que se han reunido y hecho presente aquí y porque también nos siguen a través del internet. Oramos para que usted sea glorificado en este mensaje. Señor, mientras leemos y aprendemos juntos, que este mensaje lo utilice para fortalecer nuestro corazón y que nuestra fe aumente aún más al permitirnos ver su inmensa compasión y su poder divino, Padre. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de ese nombre, el que es Rey de Reyes y Señor de Señores, en el dulce y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria, honra y adoración. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, el título de este pasaje, del mensaje de este pasaje, lleva por nombre: Jesús conforta y vivifica a los inanimados. Entonces aquí leemos en este pasaje el relato de un corte fúnebre prácticamente, en el que se topan Jesús, sus discípulos y la multitud que lo seguía, con la multitud de los dolientes de ese funeral. Tal y como mencioné anteriormente, la muerte es algo
seguro para todos. No es cuestión de que si realmente sucederá, sino de cuándo sucederá. Pero 3 personas en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lograron en cierta manera burlar la muerte temporalmente, porque sin ellos saberlo, al estar muertos tenían una cita divina con Jesús. De hecho, en los 4 evangelios hay 3 registros de diferentes personas a quienes Jesús resucitó. El relato más conocido, por supuesto, es el de Jesús resucitando a Lázaro, ¿verdad? Esa historia se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11. De hecho, Juan es el único que registra esa historia y no se menciona en ninguno de los otros evangelios. Y esa es probablemente la resurrección más conocida que Jesús realizó. Otra ocasión en que Jesús resucitó a alguien es relatado en el siguiente capítulo de aquí del Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Y es acerca de la hija de un hombre llamado Jairo, la cual más bien había fallecido. Mateo y Marcos también registran esa historia. Y esa es la historia más documentada de Jesús resucitando a alguien, a la hija de Jairo. Y luego la tercera vez en que Jesús resucita a alguien se registra aquí en esta historia que estamos leyendo, en Lucas capítulo 7. Pero eso fue todo. Y de acuerdo a las escrituras, Jesús entonces resucitó solamente a 3 personas. Solo pensemos lo siguiente. Durante el ministerio del Señor Jesús probablemente murieron miles de personas en Israel, pero Jesús solo resucitó a 3 de acuerdo a las escrituras. Y a pesar de haber resucitado a esas 3 personas, ellos después volvieron a morir. Entonces Jesús en realidad no tenía por costumbre resucitar a un montón de gente. Sin embargo, Él lo hizo 3 veces para demostrar que tenía poder sobre la muerte. Y eso es lo importante para todos nosotros. Es decir, lo importante es que podamos entender que Jesús tiene poder sobre la muerte. Amén. Él es poderoso y Él tiene poder sobre la muerte. Ahora bien, una de esas historias para nuestro beneficio está registrada aquí, la cual estamos leyendo. Y aquí observamos la escena. Así que en forma de relato breve voy a contar lo que acontecía alrededor de esa historia en ese tiempo. La historia se viene desarrollando con Jesús, el cual viene viajando por la región de Galilea, dice. Según la Biblia, Él recorría pueblos y aldeas enseñando y a menudo visitaba las sinagogas. Él hacía milagros en algunos de esos lugares, sanaba a la gente, y entre todas esas facetas de su ministerio, es decir, entre estar enseñando, sanando, orando, Jesús se dio a conocer por toda la región de Galilea entonces. Y bueno, Jesús iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Y una de las aldeas a las que llegó es Naín, un pueblo poco conocido. De hecho, desconocido se podría decir. Y Naín es precisamente donde ocurre esta historia. Lucas es el único que registra esta historia. No se registra en ninguno de los otros evangelios, en ningún otro lugar de la Biblia. Y de hecho, en lo que respecta a este pueblo de nombre Naín, no se menciona en ningún otro lugar de la Biblia fuera de esta historia ni una sola vez. Este es un pueblo muy desconocido. Estaba ubicado al suroeste de Capernaum. Y Capernaum, como bien sabemos, fue donde Jesús tuvo su base de ministerio durante 3 años, la cual estaba ubicada a la costa noreste del mar de Galilea. Pero bueno, Naín era un pueblo pequeño de la tribu de Isaacar, la cual estaba a 25 millas o más o menos 40 kilómetros al suroeste de Capernaum. Y se localizaba a unas 8 millas y media o 13 kilómetros y medio al sur de Nazaret, que era donde creció Jesús, ¿verdad? Así que no hay duda que Jesús
habría estado entonces familiarizado con este lugar en cierta manera. Pero eso es todo lo que se sabe acerca de este lugar. No hay muchos datos en relación a esa ciudad, a ese pueblo. Pero según el diccionario bíblico ilustrado y el diccionario bíblico arqueológico, en hebreo la palabra Naín significa agradable o encantador. Hoy en día es identificada como una aldea árabe de nombre Neín, en la cual se hallan ruinas, unas ruinas. Y también hay grutas que habían servido de sepulcros en el pasado. Así que eso es lo que se puede decir acerca de este lugar y de un poquito del trasfondo en relación a este pasaje. Y ahora, continuando entonces aquí con la historia, se lee que Jesús venía ¿de dónde? De Capernaum, de acuerdo al pasaje anterior, y se dirigía a esta ciudad de Naín. Y junto con él también venía quienes, dice en el versículo 11, sus discípulos y una gran multitud. Así que como primer punto podemos observar que algo acontece aquí. Aquí está el encuentro entre dos multitudes. Vean los versículos 11 y 12 nuevamente. Dice, aconteció después que él, o sea Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Entonces aquí podemos ver que hay dos grupos que prácticamente se toparon, ¿verdad? Ahora solo imagine la escena de en cómo aconteció este encuentro. Por un lado, había una multitud en entusiasmo, con emoción, con jubileo, en euforia quizás. ¿Y cómo podríamos deducir eso? Bueno, solamente tenga en mente lo que acaba de suceder en el pasaje anterior, los versículos anteriores. Jesús había sanado en Capernaum al siervo de un centurión romano. Ese centurión había demostrado una fe que incluso dice que dejó maravillado al Señor Jesús. Y Jesús, refiriéndose a ese centurión, dijo en el versículo 9, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces ese evento, sin lugar a dudas, hizo que la gente se animara. Y por tal motivo ellos iban entonces siguiendo con entusiasmo, con emoción, con euforia al Señor Jesús y a sus discípulos. Y bueno, es así entonces como ese grupo se dirigía hacia Naín. Ellos venían siguiendo a Jesús. Pero por otro lado leemos algo completamente diferente en el siguiente versículo. Aquí leemos que el otro grupo, la otra multitud, era una multitud en duelo. Ellos estaban de luto, estaban tristes, estaban en dolor, en aflicción. Aquí dice que cuando llegaron a la entrada del pueblo, vieron que llevaban a enterrar a un muchacho. El muerto era el único hijo de una viuda y mucha gente del pueblo iba acompañando a esa pobre mujer, dice. Entonces, solo nos podemos imaginar este grupo, este otro grupo de gente, ¿verdad? Ellos iban en un estado de luto, de dolor, de sufrimiento, de aflicción. Y aquí hay entonces un contraste. Y prácticamente hay un choque de emociones, ¿verdad? Lo cual era todo lo contrario del grupo que venía con Jesús y sus discípulos. Qué contraste entre la multitud que seguía a Jesús, ¿verdad? Y la multitud que seguía a la viuda y a su hijo muerto. ¿No creen? Por un lado, Jesús, sus discípulos y la multitud que le seguían venían emocionados y se regocijaban por la bendición del Señor. Pero por otro lado, la viuda y sus amistades venían lamentándose, iban con tristeza, con llanto, con dolor y aflicción. ¿Por qué? Por la muerte de ese muchacho, el único hijo de esa mujer.
Y por un lado, entonces Jesús y sus discípulos se dirigen a la ciudad de Naín, dice. ¿Qué es lo que dije que significa el nombre de esa ciudad? ¿Sí pusieron atención? El nombre de la ciudad significa ciudad agradable o encantadora. Entonces Jesús y sus discípulos se dirigen a esa ciudad agradable y encantadora. Mientras que por otro lado, el difunto, la madre del joven fallecido y los dolientes iban camino al cementerio. Tremendo contraste, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos permite ver la palabra en este contraste? Espiritualmente hablando, bien podríamos decir que cada uno de nosotros se encuentra en una de estas dos multitudes, ¿verdad? Así que aquí podemos ver dos puntos importantes entonces. Ya bien sea que usted y yo estamos con el grupo de discípulos que va siguiendo a Jesús a la ciudad agradable, o dos, bien sea que usted y yo estamos en el grupo multitud que va con el fallecido y los dolientes, camino hacia dónde? Al cementerio. Sí, hermano, así de simple y sencillo. No sé si pueden ver lo que el Señor Jesús nos quiere decir aquí al respecto con estos dos diferentes grupos de multitud. Así que, déjeme decirle, si usted y yo hemos recibido y confesado que somos pecadores y nos hemos arrepentido de corazón, confiando por fe en Cristo como el único Salvador y amo de nuestra vida, entonces nos encontramos camino a la ciudad agradable y encantadora, la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Escuche lo que dice Hebreos 11, versículo 13 al 16. Y aquí habla de los héroes de la fe. Y ahí dice lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vean lo que dice ese pasaje. Si podemos entender y ver que aquí en este pasaje de Hebreos, Dios dice que ha preparado una ciudad celestial para todos los que, creyendo conforme a la fe, aunque los personajes del Antiguo Testamento murieron sin recibir lo que se les había prometido, aún así continuaron en su peregrinaje en esta tierra. Pero Dios prometió dársela a su debido tiempo. Esa ciudad celestial entonces Dios la tiene preparada y es la Nueva Jerusalén. Y cuando Jesucristo entonces regrese y haga juicio, entonces Él nos permitirá vivir allí por toda la eternidad junto a Él, a todos los que somos hijos verdaderos de Él, a sus verdaderos discípulos. Gloria a Dios, al Señor por eso, ¿verdad? Porque tiene preparado algo, dice, esa ciudad que los hombres del Antiguo Testamento, los héroes de la fe, esperaban con anhelo. Sin embargo, está ahí, en el tiempo en el cual Él nos va a permitir llegar ahí. Por otro lado, entonces, si usted está aún muerto en sus delitos y pecados, usted está dirigiéndose al hoyo, o sea, al cementerio, al lugar de dolor y sufrimiento, al Hades. Prácticamente es como que está muerto espiritualmente hablando, porque usted está bajo la condenación de Dios si es de que no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, si es de que usted no está siguiéndole. Juan 3, 16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego Juan 3:36 también dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vean lo que está diciendo esos versículos. Efesios 2:1-3 también dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Desobediencia. Así que vemos que nosotros necesitamos confiar en Jesucristo por fe, para así resucitar de entre los muertos en el momento que el Señor decida regresar. Entonces necesitamos ser salvos, necesitamos seguirle para estar en ese grupo siguiendo al Señor Jesús y no ser el otro grupo que se dirige al lado opuesto. Y Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice. Entonces eso significa que uno tiene que ser obediente a la palabra de Dios, escuchar esa palabra, creerla, creerle a Dios lo que Él dice a través de la palabra para poder obtener vida eterna. Y así no ser condenado y así pasar de muerte a vida, dice ahí. Bien, vemos entonces que creo que esto está bien claro, ¿verdad? De acuerdo a lo que los versículos nos muestran aquí. Entonces cada uno de nosotros podemos conocer en qué grupo nos encontramos entonces. Y debemos preguntarnos personalmente entonces a cuál de los dos grupos queremos realmente pertenecer. Y la decisión es personal. Y a cada uno de nosotros tenemos entonces la responsabilidad de tomar la decisión de dónde queremos dirigirnos. Si queremos ser parte de ese grupo, tal y como el grupo que venía con el Señor Jesús, los discípulos siguiéndole, o el otro grupo que venía del lado opuesto, un grupo que se dirigía a la ciudad agradable, o el grupo que se dirigía al cementerio. ¿Qué grupo nosotros queremos seguir entonces? ¿O en qué grupo estamos ahorita? Así que, siguiendo entonces ahora con el pasaje, podemos ver que ese grupo que se encontraba en el duelo fúnebre, pero en especial podemos ver y percibir el sufrimiento de la pobre madre, ¿verdad? Del muchacho que ahí había fallecido. Y sabemos que no era un niño el que había fallecido, sino más bien era un joven. Pero, ¿cómo sabemos que era un joven y no un niño el que había fallecido? Pues claramente, ¿verdad? Ahí lo dice el versículo 14. Dice ahí, y acercándose tocó el féretro. ¿Quién? Jesús, por supuesto. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo Jesús, escuche, ¿qué dijo ahí? Joven. Vean ahí, joven, la palabra joven. Esa palabra es del griego neaniskos y significa un varón de entre 20 y 40 años de edad. Esto entonces da a entender que en realidad el hijo de esa mujer era un joven adulto ya. Ese joven también había sido el único hijo, dice, que ella tenía como pariente cercano. Probablemente ese joven era el único que entonces servía como sustento y apoyo para ella, ¿verdad? Porque ahí dice en el versículo 12 que la mujer era viuda. Dice, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda. Entonces aquí al referirse a la mujer como viuda, eso significa que ahora estaba socialmente sola y sin protección. Ya que en la cultura judía, en esos tiempos, una mujer sin esposo y ahora sin hijos estaba prácticamente desamparada ante la sociedad. Quiere decir que ella estaba pasando por una situación muy difícil aquí. No solo porque su hijo había fallecido, sino porque esta era la segunda vez que ella tenía que sufrir un entierro. Ella ya había venido
a sufrir por el fallecimiento de su esposo. Y ahora tenía nuevamente que pasar por otro dolor y angustia, la muerte de su hijo, su único hijo, dice. Ella ya no tenía a nadie más en quien entonces poder venir a apoyarse. Ella ya no tenía un esposo que la mantuviera y ahora ya no contaba con su único hijo, que sin lugar a dudas era aquel que se encargaba de ayudarla en la manutención de sus necesidades. Entonces aquí podemos imaginar no solamente lo que se describe acerca de cómo es que esta mujer estaba desfallecida con un profundo dolor. No solo estaba a punto de enterrar a su único hijo, sino que esto también significaba que no había nadie que continuara el legado de su familia. No había nadie que pudiera continuar con el apellido de su familia. Y como viuda entonces se quedó sin un familiar masculino que le diera apoyo y protección. Bien, hermanos, que una viuda en ese tiempo dependía mucho más del sustento de sus hijos. Una mujer viuda, por supuesto, dependía mucho del sustento de sus hijos, de lo que dependería una mujer en las mismas circunstancias en nuestra sociedad hoy en día. Recuerde que en esos tiempos la mujer, por lo general, si era soltera, dependía de su padre. Si era casada, dependía del esposo. Y si era viuda, dependía de su hijo varón o de alguien, algún pariente varón, para ayudarle a subsistir. Es decir, para ayudarla con provisión de comida y todos los gastos personales en el hogar y en cualquier otro suministro que necesitara. Esta era en verdad una situación muy difícil para esta mujer entonces. Pero vemos entonces que Jesús, antes de entrar a Naín, se topa con este cortejo fúnebre. Y según la costumbre en aquellos tiempos, los funerales judíos incluían un ataúd abierto, que en realidad era como una camilla, llevado por portadores del féretro. Y los fallecidos nunca se enterraban dentro de la ciudad, dentro de las murallas de la ciudad, sino más bien afuera de la ciudad o fuera de los pueblos. Y es por esa razón entonces que este grupo fúnebre se dirige hacia afuera mientras que Jesús viene y los encuentra. Jesús se encuentra con esa situación. Mientras Él va hacia la ciudad, ellos van para afuera. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 13? Dice, y cuando el Señor Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Jesús se encontró entonces con la mujer viuda. Dice que Él, ¿qué hizo? La vio. Pero primero dice que la vio. Es decir, que es Jesús quien viene a donde ella está. En el versículo 11 leímos que Jesús venía, ¿verdad?, dirigiéndose de Capernaum hacia esta ciudad. Entonces no es la mujer y la multitud del cortejo fúnebre que vienen a buscar a Jesús. No. Entonces eso nos deja ver como punto número 2 que el tiempo de Dios es perfecto. Aquí vemos que el Señor siempre se presenta a tiempo porque Él llegó a ese lugar en el preciso momento. Solo pensemos por un momento. ¿Cómo pudo ser posible que el Señor se encontrara justo en ese momento con este cortejo fúnebre? ¿Creen ustedes que eso sucedió así al azar? Nada más. Solo analicemos. Tal y como mencioné hace un momento, Naín estaba a unas 25 millas, ¿verdad? O 40 kilómetros de Capernaum, que era el lugar de donde Jesús venía. Eso prácticamente estaría equivaliendo a un buen día de viaje. Sin embargo, Jesús fue allí, aunque nadie le había pedido que fuera. Y dado que los judíos enterraban a sus muertos el mismo día, es probable entonces que Jesús y sus discípulos estuvieran llegando a la puerta de la ciudad al final de la tarde del día en que murió el joven. Esto en realidad no fue una casualidad o coincidencia, hermanos.
El Señor siempre se manifestará en nuestra vida a su tiempo perfecto. Y eso en realidad nos debe de dejar maravillados. ¿No creen? Sí, eso no debe de dejar de maravillarnos, hermanos. El hecho de que el Señor siempre nos muestre la provisión de Dios, eso es asombroso. Y aquí lo podemos observar. Aquí podemos leer que Jesús viene y se encuentra con aquella procesión fúnebre justo cuando se dirigían al cementerio. Eso en realidad es un tiempo exacto. Y esto es algo que nosotros debemos de tener presente. El Señor siempre se presentará en el momento preciso y lo hará cuando Él sabe que es el momento indicado. Él nunca llegará tarde o temprano. Jesús siempre llega a tiempo. Aunque a nuestra perspectiva terrenal y humana eso no parezca hacerlo. Él es ese Dios que está allí en el momento exacto. Él estará allí en la hora puntual, no a la hora que nosotros le propongamos, no en el momento que nosotros queramos, no en el momento que nosotros le vengamos a llorar y exigir. No, más bien será en el momento que Él sabe que es el momento conveniente, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su tiempo divino. Amén. Porque vean que el Señor Jesús vivió según su horario divino. Él vivió físicamente en esta tierra, pero vivió en obediencia a la voluntad de su Padre y de acuerdo al plan divino, ¿verdad? Cumpliendo todo lo que le había asignado el Señor para realizar. Y esto, sin lugar a dudas, estaba dentro de su agenda para lograr hacerlo. Esto era parte del plan, del programa que se le había dado a él que tenía que realizar. No hubo nada que él realizara fuera de la agenda divina de Dios. Amén. Así que él se movía de acuerdo al plan de Dios siempre. Luego, ¿qué más sucedió en ese versículo 13? ¿Qué más dice ahí? Dice, después de que la vio, se compadeció de ella, dice. ¿Cómo reaccionó Jesús? Él tuvo compasión. Entonces, como punto número 3, vemos que el Señor es compasivo. Y aquí leemos que cuando Jesús la vio, tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Su primer paso fue ir a hablar con la viuda afligida después de verla. Y aquí entonces podemos ver una diferencia con relación al incidente en el que el centurión envió a sus amigos o a los ancianos judíos para pedirle que intercediera por su criado, ¿verdad? Para que lo sanara. En ese caso, el centurión fue el que mandó a alguien para que hiciera algo por su criado. Pero en esta ocasión no se menciona que ni la mujer misma ni ninguna otra persona viniera y lo llamara para que les ayudara sobre su situación desesperante. Pero Jesús, por iniciativa propia, ¿verdad? Viendo a esa mujer en su dolor, Él viene y se aparta de su camino para hablarle y ayudarla. A Jesús no le pide nadie que venga y ayude. Él simplemente viene y lo hace. Nadie en esta historia le preguntó, ¿puedes resucitar a este hombre? No, ¿verdad? No se lee que eso es lo que diga ahí. Nadie se lo pidió. Esta fue su ayuda no solicitada en una situación muy difícil en la cual él vio. ¿Y por qué es de que él hace eso entonces? Porque es su naturaleza. La naturaleza de Dios, que es tener compasión. Y él lo demuestra aquí. Y quizás algunos de ustedes podrían estar pasando por momentos difíciles y ni siquiera saben cómo pedir o creen que siquiera merecer decirle algo a Dios. Y bueno, ustedes saben, ¿no? Que muchos de nosotros podemos hacer este tipo de cosas para autovergonzarnos. Porque así nos sentimos y puede que digamos, no, pues yo ni siquiera lo merezco, ni siquiera merezco dirigir la palabra a Dios.
Pero a decir verdad, ninguno de nosotros merecemos la bondad ni la gracia de Dios, ¿verdad? Pero como Él es un Dios de compasión, a Él le encanta derramar su compasión de todos modos, porque esa es su naturaleza. Entonces leemos ahí que dice que se compadeció de ella. Y esa palabra, se compadeció, viene del griego splagnisomai, que significa tener lástima, tener piedad, estar conmovido. Es decir que Jesús se conmovió profundamente desde sus entrañas. Jesús se sintió profundamente afectado en su interior. Y eso significa que es un aspecto del Señor que es caracterizado por la simpatía y la compasión divina por el ser humano, hermanos. Y eso es algo que solamente el Señor puede mostrar. Esa palabra se usa 10 veces en los evangelios. Y se refiere a esa tierna y amorosa preocupación y compasión de Jesús. Es decir, que se utiliza, cada vez que se utiliza para expresar que el corazón de Jesús se conmovía por todas esas personas que estaban en una condición desamparada, que sentía algo por los necesitados, por los angustiados o los que andaban en sufrimiento. Y aquí está un ejemplo de ello en esta historia. Jesús tuvo compasión de esta mujer no solo porque era una madre afligida, aunque eso obviamente era parte de ello, sino también tuvo compasión de ella debido a su circunstancia particular en la vida. Porque, como mencioné anteriormente, ella no solo estaba enfrentando la muerte de su hijo único, sino que anteriormente había tenido que enterrar a su esposo, lo cual hizo que quedara viuda. Y ahora, con la muerte de su hijo único, entonces ella quedaba sin nadie en quien apoyarse y sin quien le viniera a poder ayudar y ver por ella. Esa mujer prácticamente no tenía un padre, no tenía un hermano, un hijo o un esposo o ningún varón familiar que la pudiera venir a mantener. Ella estaba destinada a la miseria prácticamente. Lamentablemente así era el tipo de la cultura en esa época. Así que la posición en que se encontraba era una preparación para su pobreza prácticamente. Y por eso es de que el Señor Jesús la ve con compasión. Así que Jesús, al ver a esa madre y mujer viuda en esa condición, tiene compasión de ella. Y entonces aquí Él desea mostrar compasión por ella de dos maneras. Uno, compasión al consolarla emocionalmente. Y dos, compasión al consolarla materialmente. Y bueno, usted quizás pregunte, ¿cómo puede Jesús mostrar esos dos tipos de compasión aquí, emocional y materialmente? Bueno, vemos lo que pasó ahí, en versículo 14. Dice, y aconteció, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, ¿qué dijo? Joven, a ti te digo, levántate. Aquí Jesús nos deja ver que quiere mostrarle compasión para darle consolación emocionalmente a la mujer. Porque Él viene y resucita a su hijo, a su único hijo. Y eso entonces le va a ayudar a la madre a estar bien emocionalmente, ¿verdad? Al menos en cuanto al tener a su hijo, eso la va a animar emocionalmente. Pero también Jesús nos deja ver que también le quiere mostrar compasión al consolarla materialmente a ella. Y eso lo hace de igual manera, resucitando a su único hijo. Porque al resucitarlo, entonces su hijo podrá ayudarla a mantenerla materialmente hablando, ¿verdad? Esa es la manera en la cual entonces el Señor Jesús viene y le da ese consuelo emocional y materialmente, en cierta manera. ¿Sí lo podemos ver? Podemos ver que aquí el Señor es un Dios de compasión y que Él también puede ayudar al ser humano incluso en las situaciones más extremas, en esas situaciones que al parecer no hay remedio,
inclusive ante la muerte. Ese es ese Señor grande y maravilloso, hermanos. El Dios de lo imposible. Jesús es ese Dios de lo imposible. El gran Señor, el gran yo soy. Es grande y maravilloso nuestro Señor, hermano. Gloria a Dios por eso. Así que Jesús ve esto y sabe que este milagro del que estamos leyendo se trataba tanto de la madre, o sea, la mujer, la que está ahí en esta historia, la que es la madre de ese joven que había muerto. Pero también habla del joven que resucitó. Pero probablemente se trata más de la mujer y su estado de soledad, de angustia y sufrimiento. Porque en realidad se menciona más a ella que al hijo muerto, ¿verdad? Leamos nuevamente ahí los versículos 12 y 13. Vean cómo es de que se refiere y menciona más a ella que al joven muerto. Versículo 12 dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único, ¿de quién? De su madre, la cual que era, ¿qué? Viuda. Y luego dice, y había con ella, ¿quién? Mucha gente, con ella, gente de la ciudad. Y luego el versículo 13, ¿qué dice? Y cuando el Señor vio a quién, a la mujer, se compadeció de quién, de ella. El Señor la vio a ella. Habla de la madre, de la cual era viuda y en la cual la gente iba con ella, a la cual Jesús vio y se compadeció de ella. ¿Se dan cuenta que no era como que si Jesús sintiera compasión por el muerto? Y no es que Jesús fuera cruel ni nada por el estilo, pero el pasaje no dice nada como lo siguiente. Y entonces Jesús vio que sacaban a un muerto en un ataúd y él sintió compasión por ese muchacho. Y entonces pensó, qué trágico es esto, que este joven haya muerto. Bueno, ahora lo voy a resucitar de entre los muertos para que viva y vuelva a reír y entonces pueda tener una buena vida. No, ¿verdad? Eso no es lo que dice aquí en la escritura. Eso no está ahí. ¿Y por qué es de que Jesús entonces no dijo nada parecido a eso? Porque en realidad su enfoque no está en el difunto, sino más bien su enfoque está en la pobre madre que acababa de perder a su hijo. Su enfoque está en la pobre mujer que además es viuda, la cual está en gran angustia y sufrimiento. Bien, pensando cómo va la narración aquí, y de hecho cuando leemos esa historia, Jesús simplemente puede que haya hecho referencia a algo así, cuando le habla al difunto. Joven, levántate y ve y consigue un trabajo para cuidar y mantener a tu mamá. Eso es lo que probablemente podría estar diciendo en pocas palabras, para poder suplir a esa mujer pobre en sufrimiento, al ayudarla emocionalmente y también materialmente. Entonces, que sabemos que eso no es lo que dijo, yo creo que eso es lo que está refiriendo, porque es sencillamente lo que va a hacer aquí, porque lo va a resucitar para que vaya y cuide a su madre, ¿verdad? Y no es como que esto signifique que si el joven falleció, entonces la mujer ahora ya se quedó sin ayuda y sin nada de que alguien le ayude. Pero no es que el joven quien en realidad supla las necesidades de su madre, ¿verdad? Sino más bien sabemos que es Dios. Pero Dios utiliza a los seres humanos para ser de bendición a los demás. Amén. Entonces aquí prácticamente Jesús está demostrando que Él se presenta en el momento exacto para venir y nuevamente resucitar al joven muerto, para que de esa manera entonces ese joven, siendo que el Señor le da vida nuevamente, entonces así ese joven pueda ser utilizado por Dios para entonces poder ver el bien y el bienestar de esa mujer. ¿Sí ven lo maravilloso que es el Señor? ¿Cómo es de que Él obra y trabaja y hace las cosas que uno nunca se puede imaginar cómo lo puede hacer Él? Pero en su sabiduría humana, divina, utiliza a los humanos para bendecir a los demás. Y eso es lo que Él estaba haciendo aquí entonces. Hermanos, entonces esto nos debe dar a entender que nosotros podemos tener la plena confianza de que
el Salvador compasivo siempre nos ayudará cuando más lo necesitemos. Y muchas veces, inclusive aun cuando no lo pidamos o cuando no lo merezcamos. Incluso hasta en los momentos más difíciles que estamos atravesando. Él es ese Dios poderoso. Él es ese Dios lleno de compasión, que está dispuesto a extender su mano divina para ayudarnos. Él es ese Dios de compasión, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, veamos los versículos 14 y 15. Como punto número 4 vamos a ver ahí algo. Dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Qué es lo que podemos ver aquí entonces? Ahí podemos ver que el Señor tiene poder para dar vida. Ahí leemos que Jesús se acercó para detener a los que llevaban fallecido. Y luego le dio una orden al joven, al difunto. Jesús, al hablar y dar la orden con su palabra, vino y le dio vida al joven nuevamente. Para el Señor Jesús no hay nada imposible, hermanos. Él tiene poder incluso contra la muerte. Nada se le puede oponer. No hay nada ni nadie que pueda contra su poder divino. Porque Jesucristo es Dios. Por medio de Él dice, y para Él fueron todas las cosas hechas. Él tiene el poder para crear y para también dejar que las cosas dejen de existir. Es ese Dios poderoso, hermanos. Ese Dios majestuoso y soberano. Ahí entonces leemos que Jesús viene y toca el féretro, ¿verdad? También. Y aunque a veces se traduce como ataúd, el féretro, ese féretro era en realidad una camilla o una tabla de madera sobre la que se transportaba el cadáver hasta el lugar del entierro. Era costumbre entonces en esos tiempos, particularmente entre los judíos, envolver el cadáver en un sudario de tela y llevarlo en procesión en una litera o camilla. Y aunque ritualmente para los rabinos no se les era permitido tocar un cadáver, porque eso los volvía impuros. Aquí Jesús se arriesgó a una contaminación ritual, aparentemente, al tocar al joven muerto. Y este acto de haber tocado al féretro habría dejado a Jesús ceremonialmente entonces impuro, ¿verdad? Pero a él no le importó, ya que estaba expresando su preocupación personal por una persona. Jesús entonces aparentemente viola la ceremonia de los maestros y de los fariseos. Pero en realidad Jesús lo llegó a hacer en varias ocasiones, sin violar nunca, por supuesto, la ley moral del Antiguo Testamento. Y esto más bien lo usó como una ocasión para, en cierta manera, dejarle saber a todos los religiosos acerca de la importancia de la vida, la cual está por encima de cualquier ceremonia religiosa. Eso es lo que prácticamente está haciéndonos, nos está dando de entender aquí. Que cualquier ceremonia religiosa no está por encima de la vida de un ser humano. Entonces sabemos que los fariseos de esos tiempos tenían la opinión completamente opuesta, ya que ellos consideraban a veces la ceremonia ritualista como algo más importante que la vida y el ejercicio de la misericordia. Pero el Señor Jesús, eso era para Él todo lo contrario, porque a Él siempre le importa sobre todo el ser humano, más que todas las tradiciones religiosas, las cuales son impuestas por los religiosos humanos. Él es lo que nos demuestra eso aquí entonces, que la vida está por encima de cualquier tradición o religión que el ser humano quiere imponer. Entonces, aquí vemos que el Señor, ese Señor de la vida, viene y se enfrenta a la muerte, ¿verdad? Él viene y confronta la muerte. Y quiero reiterar en esta parte del pasaje
es algo que no quiero que pasemos por alto. Y tiene que ver con Jesús resucitando a este joven. Como muy bien mencioné al principio, Jesús resucitó a 3 personas diferentes, ¿verdad? Y esos 3 casos se podrían decir que en realidad fue como una resucitación la que les dio de una manera, en cierta manera. No fue una en realidad resurrección. Ahora, al decir eso, no quiero que me malinterpreten. Solo déjenme explicar que me refiero a que ellos en realidad sí estaban completamente muertos. No estoy diciendo que Jesús solo los vino a reanimar. Estaban muertos, tal y como usted puede ir a encontrar a una persona en la morgue. Así de muertos estaban ellos. Pero de que lo resucitó, definitivamente sí lo resucitó. Jesús les devolvió la vida, pero los 3 eventualmente, ¿qué pasó con ellos? Volvieron a morir, ¿verdad? Nuevamente volvieron a morir. Y sin lugar a dudas, fue realmente un milagro espectacular cada vez que Él resucitaba a alguien de entre los muertos. Así que en base a eso ellos simplemente tuvieron una resurrección temporal, por así decirlo. Ahora bien, en lo que respecta a la resurrección, del tipo que Jesús mostró por primera vez, la Biblia dice que nosotros también podemos experimentar ese tipo de resurrección. Pero esa es una resurrección, totalmente diferente a la resurrección de los milagros que realizó Jesús al levantar a estas personas nuevamente y darles vida. ¿Por qué razón? Bueno, porque a estas 3 personas a quienes Jesús resucitó, ellas vendrían a morir de nuevo, mientras que la resurrección de Jesús, la que Él nos promete, es una resurrección eterna, en la cual nos ha prometido no solamente que a aquellos que hemos nacido de nuevo, a los que somos sus hijos, a los que somos sus discípulos. Esa resurrección es la resurrección estando en Cristo, y en la que Él también nos dará un nuevo cuerpo glorificado, dice, como el del Señor Jesús, para así entonces poder vivir eternamente junto a Él. Entonces, si podemos distinguir estos 2 diferentes tipos de resurrección. Una es que el cuerpo de esas personas nuevamente volvió a morir y se volvió a corromper. Mientras que nosotros, cuando el Señor nos levante y nos dé esa resurrección, tal y como la que el Señor Jesucristo tuvo, con un cuerpo glorificado, estaremos entonces. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando Jesús resucitó al joven de esta historia, él en realidad, esto fue algo así como una representación, por así decirlo. Fue una resurrección inferior. Es una imagen de una resurrección mayor que está disponible para cada uno de nosotros, hermanos. Y vean que Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De vida a muerte. Vean, dice, el que oye mi palabra, el que cree en mí, el que cree que me envió, tiene vida eterna, dice. No tendrá condenación, sino que va a pasar, ha pasado de ese momento, dice, de muerte a vida. Eso es lo que el Señor está diciéndonos aquí. Ahora bien, esto es mucho lo que se puede explicar y necesito aclarar aquí unos puntos. Lo que Jesús está diciendo es básicamente que todos hemos pecado, ¿verdad? Y todos morimos y enfrentamos, vamos a morir. Tendríamos que morir y enfrentar el juicio, ¿verdad? Eso es lo que nos dice un Dios justo y santo que no puede dejar pasar por alto el pecado, ¿verdad? De lo contrario, entonces no existiría un Dios santo y justo si eso no sucediera. Por lo tanto, el pecado debe ser castigado, ¿verdad? Y nosotros en realidad debemos ser castigados porque todos somos pecadores. Cada uno de nosotros. No hay nadie que pueda decir que no soy pecador. Todos somos pecadores. Hebreos 9:27 dice que aquí está establecido para los hombres morir una vez y después de eso el juicio. Así que todos deberíamos morir y rendir cuentas ante Dios, ¿verdad? Pero
¿Qué pasaría si Dios proporcionara una salida para que no tuviéramos que enfrentar el juicio que merecemos? Y si Dios implementara un plan que satisfaciera su ira con relación a nuestro pecado. Bueno, entonces no tendríamos que sufrir las consecuencias que merecíamos, ¿verdad? Pero más que eso, ¿qué pasaría si entonces Dios no solo implementara un plan de satisfacción, de satisfacer su ira con respecto a nuestros pecados para que entonces no tuviéramos que enfrentar el juicio, sino que fuera más allá y dijera, además te recompensaré con el cielo y los aceptaré como mis hijos e hijas? Y a decir verdad, todo eso, ¿verdad? Lo ha hecho ya Dios a través de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, por supuesto, porque vean que cuando Jesús murió en la cruz, todo el castigo que nos correspondía por nuestros pecados recayó en Él, cayó sobre Él. Jesús sufrió la consecuencia que usted y yo merecíamos. Jesús lo cargó todo por nosotros, aunque no había cometido Él ningún pecado. La Escritura dice que Él, aquel que conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios, dice. Eso es un milagro que Dios hizo, pero por su divina providencia, hermanos. Dios dice que todos merecemos el infierno. Todos merecemos morir y sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Pero porque nos amó, siendo ese Dios de compasión y misericordia, Él vino e hizo una provisión misericordiosa. Dios prácticamente nos dice aquí en la Biblia: yo permitiré que mi hijo muera en una cruz y podré, entonces en Él pondré todas las consecuencias previstas por los pecados de la humanidad. Sobre Él las pondré. Y luego, por fe, si crees en lo que Jesús hizo por ti, puedes ser perdonado, pues, y después puedes ser salvo. Pueden ser venir a también, además de ser perdonados, salvos, pueden también ser adoptados como hijos e hijas y ya no tendrán que ser castigados por sus propias consecuencias del pecado. El juicio está reservado para quienes no conocen personalmente, entonces, y no aceptan a mi hijo. Es lo que está diciendo el Señor aquí en la palabra, en la Biblia. El juicio no es para quienes sí lo han aceptado de corazón y se han arrepentido de corazón y le siguen. Nosotros ya fuimos juzgados con Cristo en la cruz, hermanos, si es que ya lo hemos aceptado por fe. Y la gloriosa recompensa no solo es que Él nos promete aceptarnos como hijos e hijas, también nos perdona y nos acepta como hijos en Cristo Jesús, porque Él pagó en la cruz por nosotros. Además de eso, Él podemos decir que aquí Él está diciendo: Dios, cuando mueras, tú irás al cielo para estar conmigo para siempre. Eso es lo que, en pocas palabras, resumidamente, es lo que Dios nos está diciendo aquí. Vean que en el momento que morimos, nuestro espíritu se va a separar de nuestro cuerpo y nuestro espíritu va a estar en la presencia del Señor. Y ese cuerpo de carne se descompone y simplemente se reduce a la misma composición de la cual fuimos hechos. Se vuelve polvo. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede en la descomposición natural del cuerpo después de que muere. Entonces, pase lo que pase, ese cuerpo frágil, según la Biblia, un día será resucitado para que sea inmortal e incorruptible, para nuevamente reunirse con el Espíritu que Dios nos da y así obtener un cuerpo glorificado como el de Jesús, hermanos. Es decir, la vida resucitada de Jesús nos provee un regalo gratuito para todos los que recibimos y creemos por fe. Pero Jesús dijo: pasaremos de muerte a vida. Sí, es cierto que moriremos físicamente, tal vez antes de que Él regrese, pero nuestro espíritu vive para siempre. La pregunta es: ¿dónde pasará su alma
la eternidad. Dios abrió el cielo al sacrificar a su Hijo. Esa es la cortina que abrió el camino para llegar al Padre. Y todo lo que tenemos que hacer es depositar nuestra fe entonces y confianza en Jesús para recibir la salvación, para obtener su cuerpo, ese cuerpo glorificado cuando seamos resucitados. Y esa es la verdadera resurrección. Y Dios la ofrece a todos los que creen y reciben por fe a su Hijo amado Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados, por supuesto. Y es la promesa que podemos tener siempre presente. Entonces, el Señor nos ofrece una resurrección permanente para todos los que creen en Él, para todos los que han sido lavados con la sangre del Cordero inmolado, el cual fue crucificado en la cruz del Calvario. Jesús pagó por nuestros pecados y por su gracia, entonces, por su misericordia y amor, Él nos da la bendición de poder ser parte de su familia y así tener la bendición de la resurrección, hermanos, cuando Jesucristo regrese por su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios por eso, hermanos. Eso es lo que Él nos promete y quiere darnos. Bien, dice que el muchacho se levantó y empezó a hablar. Entonces Jesús llevó al muchacho a donde estaba su madre. Y al ver eso, la gente que hizo, tuvo miedo, dice. ¿Y qué empezó a hacer? Comenzó a alabar a Dios, dice. Todos decían, hay un profeta entre nosotros. Ahora Dios va a ayudarnos. Y muy pronto la gente de la región de Judea y de sus alrededores supo lo que Jesús había hecho, dice. Entonces, el Señor Jesús, con el poder de su santa palabra, le dio nuevamente aliento de vida a ese joven. Y vemos que con una sola palabra del Señor Jesucristo basta como para volver a dar vida a un ser humano muerto. Y es aquí entonces que aquí vemos el caso del muerto que regresó y habló. Vemos a Jesús que puede restaurar lo que estaba muerto. Leemos que en medio de la muerte Jesús reaviva. Observamos que aún después de la partida hay avivamiento. Podemos ver que Jesús cancela aquí un funeral también. Podemos ver su gran poder y su misericordia, hermanos. Qué mezcla de majestad, soberanía y gracia brilla aquí, resplandece, deslumbra y irradia, hermanos, en esta escena. ¿No es así? Jesús, quien es la resurrección y la vida, ese Dios eterno en carne humana, con una palabra de mando, devolviendo la vida del cuerpo muerto. Eso es algo grandioso, hermanos. Aquí podemos leer esa compasión divina, la cual tomó forma de hombre en la persona de Jesús. Él viene y revive al joven muerto con su poder absoluto y lo hace por compasión a la mujer viuda, a su madre, para secar sus lágrimas y darle tranquilidad y paz, hermanos. Este en realidad es el día en que la compasión y el poder se manifestó ante las dos multitudes. Ese Jesucristo, el Hijo de Dios, se manifestó ahí, hermanos. Y gloria a Dios por eso, porque solamente Él puede hacer eso. Bien, tengamos presente que Dios es el Dios de compasión. Y es ese Dios que siempre es puntual, como mencioné anteriormente. Y déjeme decir esto porque creo que alguien tal vez necesita escuchar esto. A veces Dios permite que las circunstancias se vuelvan extremadamente difíciles para desplegar su máximo poder en medio de nuestros problemas y dificultades. De verdad lo creo. Creo que a veces Dios permite que las situaciones y circunstancias en nuestras vidas se vuelvan extremadamente difíciles para desplegar Él su máximo poder, el cual Él desea manifestar para glorificar su santo nombre. Escuchen, si siempre interviniera por nosotros antes de que pasáramos por algo difícil o por algún problema, si eso sucediera, entonces, ¿será que podríamos saber alguna vez que Dios está obrando en nuestras vidas entonces? Si Dios siempre interviniera o interceptara las adversidades que nosotros pasamos,
para que naveguemos por la vida sin dificultades. Entonces nunca conoceríamos la maravillosa, poderosa mano de Dios sobre nuestra vida, hermanos. Y a veces Él permite que las cosas se pongan desesperadas para que sepamos entonces, cuando nos haya sacado adelante, que fue su mano poderosa la que nos sacó, porque solamente Él puede hacer eso. Así que Dios nunca llega tarde, siempre es puntual. Y cuando aparece para resucitar a este hombre de entre los muertos, Él llega a tiempo y asombra a la gente, porque al realizarlo a su tiempo divino, entonces de entre los muertos, Él llega a tiempo y Él glorifica su santo nombre para realizar esto, hermanos. Y entonces ellos vienen y ¿qué hacen? Le dan todo el crédito a Dios, porque Él es el único que puede hacer eso. Amén. ¿Cuántas personas no habrían visto la gloria de Dios ese día si Jesús hubiera aparecido antes? Si Jesús hubiera sanado a este hombre antes de que enfermara lo suficiente como para morir. A veces cuando analizamos nuestras circunstancias pensamos, no sé si Dios realmente me escucha. No sé si Dios le importa lo que estoy pasando. O puede que digamos, ¿y dónde está Dios? O quizás digamos, a veces he estado clamando a Él, pero no veo respuesta a mi clamor. Vean que Él permite que las cosas se pongan más difíciles para que podamos ver el máximo poder de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Y así es como Dios entonces también ayuda a fortalecer nuestra fe. Y por cierto, si siempre estuviéramos exentos de dificultades, pruebas y crisis, nunca tendríamos oportunidad para que nuestra fe entonces creciera, ¿verdad? Porque solo en la dificultad es cuando vemos a Dios que Él aparece. Y es entonces que nuestra fe se fortalece y crece. Y eso es lo que Dios a menudo quiere hacer. Quiere mostrarse fuerte ante nosotros. Y a menudo Él viene en esas circunstancias en la cual tiene que volverse lo suficientemente desesperadas para que Él pueda mostrarse en su poder, en su gloria y en su gracia, hermanos. Eso es lo que Dios nos dice. En 2 Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Vean lo que dice ahí. Los ojos del Señor están contemplando toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder, dice, a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios quiere mostrar su poder en usted y en mí, hermanos. Pero a veces no lo veremos a menos que las cosas empeoren lo suficiente como para darnos cuenta de que Dios nos puede ayudar a superar lo que estamos pasando. Así que, hermanos, sintamos, aunque nos sintamos como que estamos muriendo inclusive en nuestro corazón, en medio de todas las pruebas y las dificultades, el Señor nos anima a que siempre recordemos que todas esas cosas nos ayudarán a ser menos autosuficientes y más dependientes de Dios. Y la única manera de verlo es cuando uno reconoce que a través de las pruebas, el que resucita a los muertos, ese Dios y Señor Jesucristo, es ese mismo que está ahí para ayudarnos. Es ese mismo que promete estar ahí por nosotros, hermanos. Sin las pruebas, no podemos ver la poderosa mano de Dios entonces. Y al pasar todo ello, al final de esas temporadas entonces, el Señor será glorificado, porque Él es digno, hermanos. Y con nuestra vida le glorificamos. Con nuestro testimonio también le glorificamos. Pero tenemos que permanecer firmes en la fe en Él, en ese Dios de misericordia, ese Dios de amor, ese Dios de poder y compasión. Y a Él le debemos la gloria, la honra y la adoración, hermanos. Amén. Así que ¿cuántos glorifican el nombre del Señor esta noche? ¿Cuántos reciben la palabra de esta noche, que es palabra del Señor? Gloria al Señor, démosle gloria al Señor y vamos a orar y a dar gracias porque Él es grande y maravilloso. Amén.